Y bueno, quiero contarles como un testimonio, algo que me contó una amiga de Colombia, que, bueno, por decirlo así, es como de la iglesia. Y resulta que hace como máximo 3 meses, creo, 2 meses y medio, 3 meses, ella me escribe y bueno, hace mucho tiempo no nos escribíamos y me dice que había superado una enfermedad de las que les voy a contar y estaba muy feliz, que estaba sin nada de medicamentos, nada, o sea, cero medicamentos, estaba libre, que pues ella creía que el Señor la había sanado, que eso era un milagro. Y yo quedé impresionada, yo dije, wow, es impresionante. Bueno, ella me lo expresó así y yo quería que me contara más. Yo estaba muy impresionada porque pues yo la conocí a ella en una clínica. Yo ya la había visto en la iglesia, pero así el acercamiento a ella fue en una clínica cuando vivíamos en Colombia. Yo ya estaba casada. Y resulta que ella tiene la enfermedad del bipolarismo. Entonces, pues la conocí en una clínica de psiquiatría. Cuando estaba en una crisis, ella estaba en esa época internada casi como 2, 3 meses. Entonces resulta que no me pudo contar, no se pudo dar la llamada ni por parte de ella ni por parte mía. Pasó unos meses, yo varias veces me acordaba de que quería saludarla, quería que me contara, quería escucharla, ver cómo estaba, si yo notaba algo. Y bueno, escuchar qué fue la experiencia que ella tuvo, cómo dejó de tomar esos medicamentos que por vida ha tomado desde hace muchísimos años. No se dio, hermanos, entonces pasó el tiempo, bueno, estábamos ocupados con lo de la huerta, llegaron mis padres y esta semana me escribió, perdón, y yo la llamé, algo así, o me llamó directo, yo no recuerdo. Yo incluso había abierto el Telegram ese día porque necesitaba algo y había visto que ya hacía meses me ha escrito y me ha mandado unas fotos de su perrito, a quien quiere mucho. Yo no había visto, hace meses yo no había visto el Telegram en su chat. Entonces me acordé de ella y preciso me llamó y me contó qué es lo que les quiero compartir, porque tiene también que ver con el tema que hemos estado viendo. Para sorpresa mía, ella creo que no lo ha estado viendo, pero sus palabras me impresionaron. Entonces me empezó a contar qué fue lo que pasó, de la liberación que tuvo, de ese respiro que el Señor le dio. Pero entonces les voy a empezar a contar lo que ella me contó de su vida, cómo fue que empezó todo, que yo tampoco lo sabía muy bien, y cómo ella me dijo con sus palabras, me citó el texto donde dice que la maldición va hasta la tercera y cuarta generación y que ella lo entendía así, que su enfermedad era una maldición porque su padre también murió incluso siendo bipolar y tomando toda esa mano de medicamentos y las inyecciones y todo lo que les tienen que hacer a ellos, que es muy fuerte. Entonces bueno, padre era alguien muy importante para ella, se murió, ella queda solamente con su madre. Ella, bueno, como que se descarría un poco, ella está en la universidad, ella estaba en la iglesia en ese tiempo, pero queda embarazada. Obviamente ya no estaba casada. Ahí todavía no se había manifestado el bipolarismo, que él por herencia pues lo tenía de su padre, ¿no? Entonces ella quedó embarazada de su novio en ese entonces, pues que hoy es su esposo, y ella sufre mucho bullying, por decirlo así, por parte de su familia, incluso pues de sus más allegados, y le dicen que aborte. Y todos como que lo usaban por eso, ¿no? Ella iba a la iglesia y como que fue un rechazo muy feo. Entonces ella le dice a Dios, ahí empieza como ella misma me dice con sus palabras, empieza a relacionarse mucho con Jesús y le dice que ella no cree ser capaz de afrontar un aborto, que cree que le haría mucho daño y bueno, deja guiarse por el Señor y ella decide no abortar. Tiene a su hijo, fue unos momentos duros porque ella entró en depresión postparto y ahí se le empieza a revelar su bipolaridad.
Eso fue terrible, ella se va sola porque la familia le dio la espalda, en ese momento fue muy duro, en la iglesia iba, eran puras miradas, era como una persona terrible para la iglesia porque ella iba sola con un bebé, ¿no? Entonces ella se va para Medellín, al parecer donde la suegra, e incluso la suegra la ayuda mucho porque ella literal no quería ni comer, le da una depresión postparto muy fuerte, se deprime mucho y empiezan sus problemas. Bueno, ella empieza con eso, más adelante, mucho más adelante, pues ella se va a vivir con el papá de su hijo, gracias a Dios su hijo tiene unos privilegios enormes, tiene una salud excelente. Y ella en esos momentos me decía, yo cuando iba a la iglesia, yo no tenía, yo iba sola, claro, llega una madre sola con su bebé y dice que las miradas, el rechazo, todo era terrible porque pues no era bien visto. Y ella dijo, mi amigo y con el único que yo hablaba era Jesús, me decía. El único, porque estaba totalmente sola en ese momento y me sentía muy mal. Ella empieza año tras año a sentirse eh, muy mal en la iglesia, ¿no? Ella decía, yo iba a la iglesia y lloraba por eso. Pero bueno, ella a veces superaba eso, a veces le daban ganas de llorar, pero era como por eso que ella sentía, era como una mezcla de cosas. Entonces ella pues era muy sola, era muy poco el que la comprendía y como que decidía ser amigo de ella, ¿no? Entonces empieza como una relación muy estrecha con Jesús en los momentos pues de lucidez y bueno, el Señor solo la entiende, ¿no? En su mente cómo se vivió, supongo yo. Y bueno, ya empieza así su caminar, ella tiene como sus altibajos en el bipolarismo de ella, pues a veces es como que no quiere ir a la iglesia y cuando está como en la otra personalidad, yo no sé bien cómo es eso, pero pues decide que sí, es muy que a las reglas, bueno, es como el estar consagrada, el no estar consagrada, algo así lo entendía yo. Pasan los años y ahí es cuando yo la conozco en una de sus crisis, ella siempre termina en la clínica Montserrat, allí en Bogotá. Ella incluso nunca me ha querido contar, ella solo dice que es algo muy feo cuando las internan. Los primeros días es lo más feo. Sé que a veces dan electrochoques, son inyecciones, unas drogas muy fuertes, hasta que como que se estabilizan y bueno, el resto del mes están ahí y luego les dan la salida. Entonces ella me dice, me contó ahora sí lo que pasó. Entonces me dijo, el Señor me ha concedido 8 meses y yo pensé que ya me había aliviado, pero estuve 8 meses sin nada de inyecciones, que son cada 15 días, son muy fuertes, sin nada de los 1000 medicamentos que tiene, sin crisis. O sea, es la primera vez desde hace muchísimo tiempo, desde antes de sus 20 años, donde ha tenido 8 meses en paz, sin ganas de suicidarse, sin ganas de, ella a veces no tenía ganas ni de bañarse, toda oscuridad, eran unas crisis muy fuertes. Y yo pues me impresioné y me dijo, pero pues volví, resulta que su perrito estuvo con un accidente, me contó ella, y le dio tan duro que ahí fue cuando otra vez le dio la crisis y les tocó hace casi ya 2 meses llevarla a la clínica, estuvo un mes y acaba de salir. Y ella me decía eso. Yo entendí, recordó esos versículos, eso es una maldición. Y lo entendió fue porque en esos 8 meses el hijo ya lleva como, creo que 3, 4 años por fuera de la casa. El hijo la quiere mucho, es muy unido con ella. Me dice que él la visita a ella, bueno, y a su padre, como cada 8 días. Y dice que es algo muy hermoso, es algo que anhela siempre porque la entiende muy bien, dice que la defiende, bueno. Entonces, pero estuvo 15 días seguidos. Fue como unas mi vacaciones que se dio para ir allá a vivir con sus padres solo por 15 días, porque él ya se independizó. Y dice ella que fue tan espectacular y que ella cuando nació el niño, por todos los problemas que ha pasado, ella se lo dedicó al Señor. Pero él pues no es de los que va a la iglesia, ¿no? Él no es religioso, por decirlo así, como él habla. Pero dice que en esos 15 días ella entendió más esos versículos y entendió más también su condición y por qué ella vivía así, porque no se podía sanar, porque pronto también el Señor le está dando esos 8 meses que ella pensaba que ya estaba sanada completamente.
Y le dice el Señor, mami, yo no soy religioso, pero eh, yo no soy religioso, pero yo tengo una, ¿cómo fue que le dije? Sí, yo soy amigo de Jesús, yo hablo con él. Él es mi amigo, tengo una amistad con él. Y dice que fueron unas palabras tan hermosas como empezó a hablar de cómo era su relación. Y ella me dice, bueno, me dijo muchas palabras que no las puedo relatar en este momento, no me acuerdo muy bien, pero me dice, con mi hijo, yo sé que se rompió esa cadena, es que me hablaba así, se rompió esa maldición, no fue conmigo, pero fue con mi hijo, yo lo dediqué a él, yo le hablé a mi amigo, a la única, pues a la única, sí, persona que tenía en ese momento tan duro, cuando lo tuve, yo se lo dediqué a él y yo ahorita lo confirmo y bueno, pues le da gracias a Dios por esos 8 meses que le dio y igual, eh, pidió para que oremos por ella porque pues es muy duro, ¿no? Ella dijo, pues cada 15 días me toca esas inyecciones tan fuertes, pero pues, ¿qué más puede hacer, no? Ella dice que a veces se siente sola y pero que pues es lo que le ha tocado y que lo más grande que tiene es su hijo y que gracias a esas palabras pues la llenaron de mucha esperanza, ¿no? De mucho alivio, que ella decía que para la honra y gloria de Dios, que es un alivio y algo de alegría que ella le da, porque ella cuando era pequeña, antes de darle esta enfermedad mental hereditaria, ella fue muy débil, tuvo muy mala salud y aún después de eso, y ahorita es dependiente a la insulina, ¿no? Pero desde que nació su hijo sí ha tenido una excelente salud hasta el día de hoy. Él no dice que ni una muela ni una uña, o sea, es excelente y pues es una alegría para ella. Les quería comentar eso también y que la tengan en las oraciones. Entonces, pues yo les quería compartir eso como el Señor trabaja inmensamente en cada una de las familias, en cada una de las personas, incluso como ella que tanto sufren, ¿no? Y cómo incluso ella misma ha entendido cómo es este asunto que hemos estado acá estudiando, gracias al Señor por medio de la hermana Elcira. Y bueno, entonces vamos, para empezar el tema, vamos a cantar este canto, El alfarero. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar.
proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar. Ok, bueno, buenas tardes, hermanos. Qué bonito testimonio. Y también qué bueno saber que el Señor también está dispuesto, a pesar de que rompe con su hijo en la tercera generación esa maldición, también está dispuesto en trabajar con ella, ¿no? Lo que pasa es que a veces es tan difícil nosotros entregarnos plenamente al Señor y dejar que Él trabaje, pero Él puede restaurarlo todo. Así que los invito, antes de iniciar, postrarnos de rodillas. Deseo orar antes de iniciar. Padre Santo, gracias Señor por este sábado santo. Gracias Señor porque también permitiste que pudiera descansar un poco para poder avanzar con este tema tan especial en el cual muchos de tus hijos, como yo misma, Señor, he sido grandemente favorecida. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre, porque tú eres bueno en gran manera. Y gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias por tu Hijo, a quien amamos, adoramos y también lo alabamos mucho. Gracias también por tu Santo Espíritu, que nos acompaña día a día, donde nos guía, donde nos convence de pecado también, Señor, de justicia y de juicio. Perdona, Señor, nuestras iniquidades. Qué difícil, Padre, es poderte dar una sonrisa cuando todo va mal. Qué difícil, Padre, es alabarte y glorificarte en lugar de quejarnos, Padre, es muy difícil. Pero es una lección que debemos aprender. He decidido aprenderla también contigo, Señor. Y es cuando las cosas no salen como yo pensaba, como yo quería. No quejarme ni murmurar contigo, Señor, sino confiar en que tú estás a cargo de cada cosa que está pasando en nuestra vida que no entendemos. He podido aprender y deseo que mis hermanos también aprendan que eso cambia mucho la perspectiva de cómo vemos el conflicto, la dificultad, el problema en el que actualmente nos encontremos. Ayúdanos a creer cada día más en ti, Señor. Tenemos una fe que nos avergüenza y te avergonzamos, Padre. Ayúdanos a crecer en Cristo Jesús. Ayúdanos a robustecer esta fe débil, que aunque no te gustamos como somos, Señor, tú nos amas. Detesta el pecado que hay en nosotros, pero nos ama grandemente. Gracias, porque tu amor es insondable, tu conocimiento también, Señor, no lo podemos entender. Permita que ese amor tuyo sea extendido hoy a cada uno de los que estamos aquí presentes. Reconforta a tu pueblo, Señor. Te necesitamos grandemente. Levántanos del polvo, levántanos de la dificultad, levántanos de nuestras preocupaciones, que no son nuestras preocupaciones porque son tuyas, Padre. En este momento, Padre, te pido humildemente que pon un carbón encendido en mis labios, Señor. Toma enteramente tuya, haz uso de mí en tu servicio.
No soy quien, Señor, pero también deseo compartir con mis hermanos lo que he aprendido contigo. También es bueno porque al compartir entre todos acá, uno también aprende cada uno como de las vivencias que acabó de dar Jessie, de esta hermana. Te pido humildemente por ella. Yo la conozco, Señor. Yo conozco por esa tribulación que esta mujer ha pasado muchos años. Ten misericordia de ella, Señor, conforme a tu gracia, libértala, Señor, que para ella también hay libertad, Padre. Acuérdate de ella. Acuérdate que hoy hay un grupo de tus hijos aquí orando e intercediendo por ella. No porque haya méritos presentes, los méritos todos los tiene nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros. Gracias por la presencia de tus hermosos ángeles, Señor. Gracias también porque tú has tomado en este momento el control de todo, nuestras mentes, nuestros corazones, cada equipo, y ha sido expulsado cada demonio que pretende distraernos y no concentrarnos con lo que tú deseas traernos hoy. Palabra de vida para vida eterna. Quédate con nosotros en el nombre de Jesucristo, donde hay tanto poder, en este nombre poderoso, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aquí me estoy como un poquito como alistando porque ya empieza a ponerse frío aquí la noche. Vamos a continuar. Habíamos quedado, voy a compartir dónde habíamos quedado. Y habíamos quedado en esta diapositiva. Debemos continuar para terminar lo que veníamos hablando con la hermana Helen White. Los que no han visto el tema que se tuvo la vez pasada, hace más de 15 días, los invito a que se pongan al día, porque en todos esos textos que leímos, pudimos ver que la hermana Helen White también lo había hablado a través de sus escritos. Y entonces podemos confirmar que no es algo loco que el Señor está mostrando a Elcira, está mostrando a ciertas personas como María Angélica, para que podamos entender qué es lo que nos sucede y qué es lo que nos está pasando. No, Dios ya le había mostrado a la hermana Helen White. Quizás no lo habíamos visto bajo esta dimensión y por eso el Señor lo que está haciendo es despolvorear un poco todos estos libros que quizás no hemos leído o que quizás leímos, pero no bajo esta óptica, porque quizás lo leímos no con la dirección del Espíritu Santo, o quizás no era el tiempo. Y llegó el tiempo en el que el Señor desea darnos el aumento de esta luz, porque es la misma luz, no es nueva luz. Entonces, estábamos mirando todo lo que la hermana Helen White confirma de lo que yo, Elcira Vega, que el Señor ha usado, ha venido hablando. Entonces, quedamos en esta diapositiva donde dice efectos de prácticas dañinas. Y veníamos hablando sobre una práctica que hemos venido hablando hace mucho rato y tiene que ver sobre el vicio secreto. Y vamos a ir mirando ese vicio secreto, cómo también va unido con las relaciones matrimoniales. Y cómo también más adelante podremos mirar cómo es afectado. Entonces, les agradezco quien desee leer, me colaboren y empezamos a leer. Dice, el resultado de la contaminación moral. Los padres generalmente no sospechan que sus hijos entienden algo de este vicio. En muchísimos casos, los padres son verdaderos pecadores. Han abusado de sus franquicias matrimoniales y debido a su complaciente han fortalecido sus pasiones animales. Y al fortalecerse estas, las facultades morales e intelectuales se han debilitado. Lo espiritual ha sido dominado por brutal. Los hijos nacen con las propensiones animales grandemente magnificadas, han recibido el propio sello del carácter de sus padres. Gracias, Vivi, muchas gracias. Yo quise resaltar lo que se encuentra en rojo y dice, ahí se está hablando de los padres. Y el por qué a veces los hijos, como veíamos ahorita el caso de María Angélica, empiezan a heredar cosas, maldiciones,
problemas que realmente vienen siendo eslabones de esa gran cadena y que hemos empezado a arrastrar. Y entonces la hermana Helen White nos dice que en muchísimos casos, no en todos los casos, para que no generalicemos, porque es que a veces generalizamos, pero cada caso hay que trabajarlo con Jesús, hay que averiguarlo con Jesús, de dónde procede cada caso. Pero aquí la hermana Helen White nos habla que en muchísimos casos los padres son los verdaderos ¿qué? Pecadores. Han abusado de sus franquicias matrimoniales y debido a su complacencia han fortalecido sus pasiones animales. Permítame un momentico, por favor. Gracias. Ya volví, perdón. Aquí quise pararme un momento cuando dice, han abusado, ¿quiénes? Los padres, ¿quiénes? Los esposos, de sus franquicias matrimoniales. Muchos hermanos, y lo estoy hablando dentro de la iglesia, como la misma hermana Helen White, lo habla muchísimos casos. No crea que usted es el único caso. Dentro de la iglesia del Señor, que a veces creemos que eso está por fuera. No, Señor, eso está aquí adentro. ¿Y por qué quiero explicarlo dentro de la iglesia? Porque muchos que se casan como esposo, como hombre o como mujer, vienen con ciertos problemas sexuales arrastrando que no han podido, sacarlos a flote, porque quizás crecieron en un hogar cristiano, quizás conocieron el evangelio desde muy pequeños, o quizás antes de casarse conocen el evangelio y venían con ciertas propensiones sexuales que no habían podido sacarlas a flote y que hasta el momento ni siquiera Jesús había trabajado, sino que ellos mismos o ellas mismas habían tapado como tapa el gato. Pero cuando llegan al matrimonio, como creen que nadie los ve, pero hay un ojo que todo lo ve, que nuestro Señor Jesús, Padre, está pendiente de todo, abusan de esos derechos que tienen matrimoniales y que pueden llegar a desarrollar o a desbocar todas esas bajas pasiones que no pudieron hacerlas porque quizás el que dirá, quizás pertenezco a una iglesia, quizás me están observando, quizás soy un líder, quizás soy una líder, y no puedo mostrar realmente quién soy. Y entonces, ahí en lo secreto, en la cama matrimonial, empiezan a abusar de una manera no debida, lascívica, con sus propias esposas, con sus propios esposos, para complacencia misma. Y ahí hay un problema, porque podemos ver que curiosamente el Señor, que no creo que haya coincidencia, el Señor venía con las diapositivas anteriores hablando sobre el vicio secreto. Y qué curioso, le preguntaba yo al Señor que al acomodar las diapositivas, después del vicio secreto prosigue inmediatamente el matrimonio. Y en ese vicio secreto, que ahorita va a continuar también la hermana Helen White, llamémoslo así, la persona llegó a sentirse tan complacida ella misma que con el matrimonio viene con la misma exigencia, que quizás a veces dentro del mismo matrimonio no logra ser complacida o complacido. Por eso tienen que llegar a cosas lascivas o a cosas que se salen de lo normal para poder llegar al éxtasis que quizás en ese vicio secreto lo lograba tener, pero ahorita con la relación con su mujer, con su esposa, la esposa que el Señor le dio o el esposo que Dios le dio, no logra ser complacido ni complacida. Y acá dice que debido a su complacencia han fortalecido sus pasiones ¿qué? Animales, no son racionales. Y por eso es que llegan a pasar por encima de cosas que no son permitidas, a tener que usar juegos o usos o feticherías dentro de una relación íntima, porque su complacencia
dentro del hogar no llega al límite que esta persona sentía antes de casarse en su vicio secreto. Y después vamos a mirar qué sucede con ese vicio secreto con el cerebro después. O que no pudo sacar ese volcán que había dentro, porque por lo que les digo, quizás era un líder, era una líder, y escondía y guardaba y creía que todo estaba bajo control. Vamos a seguir lo que dice acá. Entonces, a veces creemos que eso solamente queda entre la esposa y el esposo. Pero el Señor nos muestra a través de la hermana Helen White que eso no es así. Porque lo espiritual ha sido dominado por lo brutal. Imagínense, para que esa palabra me parece tremenda, brutal. Cómo ve las cosas el Señor, de cómo dentro de la iglesia están esas relaciones íntimas, sexuales como esposos, cuando esa relación es sagrada para el reino de los cielos, para Dios mismo. Dice, los hijos nacen con las propensiones animales grandemente magnificadas. Han recibido el propio sello del carácter de sus padres. Entonces, tremendo, porque se heredan, hermanos, se heredan esas propensiones. Muchos dirán y muchas dirán, pues es que yo no heredé lo que, digamos, la promiscuidad de mis padres, o mi padre, o mi madre. Pero ¿sabe que hay alguien que sí le puede mostrar qué parte usted sí heredó? ¿Qué parte el Señor desea que hay una pequeña escoria ahí y el Señor desea escarbar y sacarle? Y entonces esas propensiones quizás las llega a llevar al punto en su matrimonio. Y quizás si su matrimonio falló porque no logró su complacencia sexual que tenía antes, porque usted quizás heredó como hijo esas propensiones animales grandemente magnificadas. A veces, muchas veces los hogares se dañan porque no siente esa complacencia dentro de ese hogar y se separan. Necesitan avanzar y llegar hasta el límite. Por eso lo que hablábamos aquí de esta gente pedófila, hasta dónde llega. Es que esto es el inicio, hermanos, que por la misericordia de Dios, muchos no hemos llegado como llegaron ellos, y uno a veces ve a esos pedófilos como lo peor, pero ellos tuvieron también un inicio, ellos también heredaron, ellos tuvieron un detonante, y gradualmente fue avanzando hasta llegar a ese punto. Y muchas de esas personas también fueron abusadas, fueron tocadas. Y eso trae como consecuencia muchas cosas. Gracias a Dios, eso es lo que uno tiene que decirle, agradecido con el Señor, que ha llegado hasta cierto punto y esto no se ha magnificado. Pero también debemos reconocer los que estén casados, porque esto va para muchos que quizá el Señor le pondrá a escuchar, hasta dónde usted fue permisivo, permisiva de esa complacencia de su compañero o su compañera. Hasta dónde hoy tus hijos están heredando unos grandes problemas de esta índole, que está formando una cadena generacional que arrastran y no han podido superarla. No son felices en su matrimonio. Ese amor que Dios desea extenderlo a través de cada hogar no se puede llevar a cabalidad, porque son las propensiones animales que forman el sello del carácter de esa persona heredado por sus padres. Continuemos. Los hijos nacidos de estos padres casi invariablemente están inclinados a los hábitos repugnantes del vicio secreto. Los pecados de los padres serán visitados sobre sus hijos porque los padres les han dado el sello de sus propias propensiones concupiscentes. Gracias, Leito. Bueno, hay que contextualizar. Por lo general, y eso usted analícelo, si usted ha practicado el vicio secreto, si usted no lo ha practicado, pero siente un deseo sexual extraño, que dormido, quizás porque lo he escuchado, llega a ser, llamemos así, activado,
es porque realmente estos hijos nacen con esa propensión y esa inclinación porque los padres o practicaron el vicio secreto y tienen un desorden sexual a los cuales los hijos heredan, y su complacencia no pueden estar solos si es una parte sexual que la desean y la necesitan. Y viene una tercera generación donde este hijo o esta hija ha heredado, téngalo por seguro, ese vicio secreto que no viene de él solo, también viene heredado de atrás y de atrás. Y como hablaba Jessie, que Dios le reveló a María Angélica, y sintió ella la paz y el gozo que el Señor le dio, que en esa generación el hijo, Dios, ha rompido porque le entregó su hijo a Dios. Pero porque esta mujer ha tenido unos problemas tremendos de lo que ha heredado en el pasado. Pero si usted tiene una mente no con esas distorsiones y problemas mentales, si usted es consciente de muchas cosas, más se nos va a demandar de lo que estás practicando, de lo que has heredado, y ser consciente de que tú solo no lo puedes parar, porque es algo que vienes arrastrando. Debes clamar a Dios y decir, deseo en mi vida, Señor, que tú también rompas toda esta escoria, por pequeña, por grande, por lo que sea. Porque a veces nosotros decimos, no, pero es que yo no, yo lo veo en mi hermano, pero en mí no lo veo, o lo veo en tal persona, pero en mí no lo veo. El principio de todo esto es preguntarle a Jesús, ¿qué tengo de acá? ¿Qué sucedió con mi mamá? ¿Qué sucedió con mi papá? ¿Qué sucedió con mis abuelos? Si yo estoy practicando esto, si yo tengo esta inclinación, ¿qué sucede, Señor? ¿Qué sucedió? Yo deseo, Señor, que tú también hagas ese milagro en mi vida y romper todas estas ataduras. Vamos a continuar. Dice, si la práctica, el resultado de la contaminación moral, si la práctica se continúa a partir de los 15 años para arriba, la naturaleza protestará contra el abuso que ha sufrido y continúa sufriendo, y les hará pagar el castigo por la transgresión de sus leyes, especialmente desde las edades de 30 a 45 años, mediante numerosos dolores en el organismo y diversas enfermedades, tales como afecciones del hígado y los pulmones, neuralgia, reumatismo, afecciones de la columna vertebral, enfermedades de los riñones y humores cancerosos. Una parte de la magnífica maquinaria de la naturaleza se resiente, dejando una tarea más pesada para que realice el resto, lo que provoca un desorden en el excelente ajuste de la naturaleza, y con frecuencia hay un súbito colapso del organismo y la muerte es el resultado. Tremendo. Ese vicio secreto para los que empezaron a los 15 años o las que empezaron desde muy pequeños. Cuando he hablado con personas que dicen, desde muy pequeña yo sentí ese deseo de tener relaciones, de inclusive tener ese vicio secreto en mi vida. Hoy en día, como dice la hermana Helen White, especialmente desde las edades de 30 a 45 años, se empiezan a revelar ¿qué? Una serie de enfermedades. ¿Por qué? Por la transgresión de leyes que están intrínsecas en nuestro cuerpo. Y es como cuando ustedes tienen una máquina y tiene 3 funciones, y ustedes solamente la ponen a funcionar en una sola, valga la redundancia, función. Esa es solo la que usa. Se va a terminar desgastando y acabando, porque la ideal de esa máquina era que hubiese un equilibrio. Pero como el pecado entró, distorsionó, y todo lo que hemos heredado, muchos desde muy chiquitos han llevado hacia este vicio secreto. No queramos decir que todos los que tengan afecciones del hígado, entonces tienen que ver por eso, que todos los que tengan problemas de pulmones debe ser por eso, pero la hermana Helen White, Dios le muestra que por lo general tiene que ver con esto, con este asunto.
muchas de este tipo de enfermedades, humores cancerosos. Y vamos a entender más adelante cómo funciona el cerebro y el por qué es afectado inclusive en el matrimonio, ese vicio secreto grandemente. Y cómo llega a ser afectado su salud, como dice la hermana Helen White. Entonces, es algo que debemos pensar. Si tú has empezado desde los 15, no has podido parar, o tú has iniciado, es la hora de pedir ayuda y liberación al Señor para que tú puedas ser liberado. También sé, acá no lo tengo, pero muchas veces de este vicio secreto conlleva a enfermedades mentales. Esas enfermedades mentales conllevan a ser heredadas también para los hijos. Inestabilidades emocionales, que en eso habíamos hecho un ejercicio. De esas inestabilidades emocionales podemos hacer varias diapositivas dependiendo de cada caso. Continuamos. La cuestión que se ha de decidir es esta. ¿Debe la esposa sentirse obligada a ceder implícitamente a las exigencias del esposo cuando ve que solo las pasiones bajas lo dominan y cuando su propio juicio y razón la convencen de que al hacerlo perjudica su propio cuerpo, que Dios ha ordenado poseer en santificación y honra y conservar como sacrificio vivo para Dios? No es un amor puro y santo lo que induce a la esposa a satisfacer las propensiones animales de su esposo, a costa de su salud y de su vida. Si ella posee verdadero amor y sabiduría, procurará distraer su mente de la satisfacción de las pasiones concupiscentes hacia temas elevados y espirituales, espaciándose en asuntos espirituales interesantes. Ahorita sigue la otra diapositiva, no la voy a pasar todavía a Jessie para que me colabore, ¿bueno? Dale. Listo. Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Bueno, gracias. Gracias. Entonces, hermanos, lo que les venía diciendo en las diapositivas anteriores, cómo el Señor, al organizar estas diapositivas, las pone casi, digamos, consecutivas de lo que sucede con el vicio secreto, con las relaciones matrimoniales y con todo lo que el esposo o la esposa llega a exigirle al hombre o a la mujer. Aquí en este caso la hermana Helen White está hablando a la esposa. Es como de pronto que el Señor le da la tarea esa a la esposa, en cierto momento, de redireccionar, de saber qué está pasando con su esposo, de esas conductas no adecuadas. Y lo tremendo que dice es, no es un amor puro y santo, que dice acá, lo que induce a la esposa a satisfacer las propensiones animales de su esposo. Y dice, ¿a costa de qué? De su salud y su vida. Muchas veces hay mujeres muy enfermas y he conocido, y en su momento yo no sabía, pues yo hablaba mucho con ellas, pero no sabía, y sus vidas son lúgubres, sus vidas son tristes, sus vidas son depresivas. Y pues ahora el Señor, y pues porque pude saber que a través de todo, de ser permisivo con su esposo, literalmente viene a ser afectada su salud y su propia vida. Por eso podemos ver esas mujeres enfermas y podemos verlas inclusive muertas en vida. Entonces podemos ver acá que la hermana Helen White también le deja, ¿debe la esposa sentirse obligada a ceder implícitamente en las exigencias del esposo? Usted, mujer que me escucha, que quizás debe estar pasando por esta situación. Quizás en su momento la pasó o la debe estar pasando. O quizás se va a casar y quizás no sabes porque no has consultado con Dios con quién te vas a casar y no sabes hasta dónde tú debes ceder y no debes ceder a complacer a tu esposo. Dice, si ella posee verdadero amor, ojo, si ella posee verdadero amor y sabiduría, ¿cuál amor? ¿El amor humano o el amor del cielo que viene de Dios?
¿Y la sabiduría de dónde viene? También viene de Dios. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer debe estar en una conexión muy explícita, penetrante, coordinada con el Señor, no como una rueda suelta. Y de ahí, de esta mujer, saldrá ese verdadero amor y esa sabiduría. ¿Para qué? Para ayudar a su esposo. Porque necesita ese esposo que se satisfació mucho en su vicio secreto, en su niñez, en su adolescencia, en su adultez, ¿cierto? Entonces necesita esa mujer con la ayuda de Dios, porque ahí va ella agarrada de Dios. Distraerle su mente de todas esas pasiones concupiscentes hacia temas que elevados y espirituales. Y ahí es donde realmente la mujer logra sacar a su esposo quizás del hueco en el que él cayó en un día, con la ayuda del Señor. Y a veces acá lo dice, porque también la ciencia dice que en cuanto al vicio secreto, el más afectado es el hombre que la mujer. Y curiosamente acá la hermana Helen White, Dios le da a la hermana Helen White el cómo la mujer debe ayudar a su esposo, pues porque esto no es que surgió de la noche a la mañana. Acuérdese que habíamos hecho un diagrama donde la adicción al sexo llevaba a la pornografía, al vicio secreto. Entonces, ¿de dónde viene? Ahí es donde la mujer debe ayudar al esposo. Hay un video que me enviaron y dice, a mí me grabé mucho esa parte que decía, una hija de Dios busca un hombre de Dios. Pero si por X razones de la vida tú no estabas conectada con Dios, llegó el momento. No es tarde. Tu esposo, tu hogar es un pedacito del cielo aquí en la tierra. Tu cuerpo no te pertenece, le pertenece al Señor. Y de esa manera tú puedes ayudar a sacar a tu esposo de donde cayó hace mucho tiempo. Vamos a continuar. Tal vez sea necesario instarlo con humildad y afecto, aun a riesgo de desagradarle, y hacerle comprender que no puede ella degradar su cuerpo cediendo a los excesos sexuales. Ella debe, con ternura y bondad, recordarle que Dios tiene los primeros y más altos derechos sobre todo su ser, y que no puede despreciar esos derechos, porque tendrá que dar cuenta de ellos en el gran día de Dios. Si ella elevara sus afectos y en santificación y honra conservara su dignidad femenina refinada, podría la mujer hacer mucho para santificar a su esposo por medio de su influencia juiciosa, y así cumplir su alta misión. Con ello puede salvarse a sí misma, a su esposo, y cumplir así una doble obra. Tremendo. Me puse a pensar porque aquí la hermana Helen White está hablando a la mujer que conoce de Dios, que eligió un esposo que se supone que también conoce de Dios, está dentro del Evangelio, y por eso ella le dice, debe con ternura y bondad recordarle que Dios tiene ¿qué? Los primeros y más altos derechos sobre todo su ser. Imagínese la mujer conocedora de Dios, que por su capricho eligió un nombre que no está dentro de la iglesia, porque el estar dentro de la iglesia no asegura que sea un hijo de Dios, pero está por fuera, no reconoce a Dios como su creador. Imagínese lo que puede llegar este hombre a hacer que esta mujer haga, conocedora de Dios, para complacerlo. Si dentro del mismo pueblo de Dios, conocedores de Dios, sucede esto, ¿cómo será en yugo desigual? ¿Hasta dónde una mujer ha caído? Que Dios nos guarde. Nos guarde a las que todavía no nos hemos casado. Que sea Dios quien elija, que no seamos nosotros los que elijamos. Que si usted eligió, hermana, por alguien
usted sin dejar que Dios eligiera. Y quizás usted ha permitido en este momento y ha cedido que su esposo abuse de usted. Llegó el momento, inclusive con este que no conoce el Evangelio, ya no con ternura ni con bondad, con firmeza. Porque tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a Dios. Tendrás que dar cuenta en el gran día de Dios. Así como las hijas, nosotras las hijas de Dios, tendremos que dar cuenta. Y lo más importante cuando dice al final, para la que tiene un esposo no converso o un esposo entre comillas converso. ¿Podría la mujer hacer mucho para santificar a su esposo por medio de su influencia qué? Juiciosa. ¿A qué se refiere juiciosa? A una relación personal con Jesús. Juiciosa, porque es su amigo, porque todos los días está con su amigo Jesús. Y su esposo ya no te verá a ti, verá a Jesús en ti. Y tú podrás cumplir, como dice el Señor, esa alta misión, mujeres. Nosotras tenemos una misión muy alta. Cuando llegamos a tener nuestro esposo, llegamos a tener nuestro hogar, y es que hay una doble obra. Tu salvación y luchar por la salvación de tu esposo. Pero si eso no sucede, no sucedió con tu esposo no converso, pídale a Dios que te limpie, te restaure y que te dé una segunda oportunidad para exaltar su nombre y que tu esposo no te vea a ti, sino que vea a Jesús en ti. Siguiente. En este asunto tan delicado y difícil de tratar, se necesita mucha sabiduría y paciencia, como también valor moral y fortaleza. Puede hallarse fuerza y gracia en la oración. El amor sincero ha de ser el principio que rija el corazón. El amor hacia Dios y hacia el esposo deben ser los únicos motivos que rijan la conducta. Gracias. Mira cómo dice el Señor, este asunto es muy delicado, Satanás lo sabe, por eso ha atacado grandemente los hogares. Hermanos, al desestabilizar la pareja, los hijos heredando todas esas propensiones animales grandemente magnificadas, pues prácticamente a Satanás le queda una jugada muy fácil. Y por eso podemos ver que dentro de la iglesia, no solo afuera, hay muchos hogares que están muy mal. Que nos acostumbramos a llevar unas apariencias no reales. Pero en lo secreto Dios todo lo conoce. Es tan delicado y difícil de tratar, por eso es que cada caso, solo usted se puede revisar con el Señor hasta dónde fue permisiva, hasta dónde fue permisivo, porque también no solo es la mujer, el hombre también. Hasta dónde fueron permisivos y hasta dónde usted desea ponerle un alto y hasta aquí llegó. Y si a usted le falta la fuerza, dice que por medio de la oración y gracia usted puede recobrar y mantenerse fiel y firme. Usted puede tener esa fortaleza que quizás te falta. Porque a veces cambiamos de orden este factor que dice el amor hacia Dios y hacia el esposo deben ser los únicos motivos que rijan tu conducta. Y nosotros invertimos este patrón y el amor al esposo y a Dios, porque muchas veces, muchas esposas ponen primero a su esposo antes que a Dios. Y si esto se rompe y no se sigue al pie de la letra,
Viene desgracias para tu matrimonio y para tu hogar. El amor primero debe ser hacia Dios. Él te dará la sabiduría, la fortaleza, el valor moral para poder confrontar, para poder afrontar este caso tan delicado y difícil de tratar. Solo Dios te dará esa sabiduría y la paciencia, hermanos. Porque a alguien, y eso lo vamos a ver más adelante qué sucede en el cerebro, que aprendió ese vicio, que llegó a una complacencia máxima, cuando llega al hogar, espera que eso llegue mínimo a esa complacencia o más. Y como no se logra, entonces empieza a codiciar lo que no tiene dentro de la casa, a buscarlo afuera. Empieza a tener relaciones extramatrimoniales, a codiciar mujeres que van pasando, que están aquí y allá, a ver pornografía. Todo eso es una lucha muy dura, la que el hombre empieza a vivir. Es más dura, como le digo yo, que lo que la mujer empieza a vivir. La mujer también lo vive. Por eso muchas veces tuve un caso de alguien que el Señor me envió, ella se iba a suicidar, tenía un problema sexual ella. En ese momento era adúltera y ella tenía un problema sexual y su esposo no la complacía. Cuando yo la voy escuchando, yo llegaba y le decía al Señor, esto viene siendo es como ninfómana. Llega a tener un problema donde ni el esposo ni el amante necesita más porque es algo que no complace. Y decía cosas que yo me quedaba con la boca abierta que decía, pero ¿hasta dónde llega esto? Pero yo no tenía esta información. Y es por eso que se lleva doble vida, nadie lo sabe, entre comillas, porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y dice, ojo, vuelvo y repito, el amor hacia Dios, primero, hacia el esposo, deben ser los únicos motivos que rijan la conducta. Y claro, si usted pone por encima a Dios, el Señor le mostrará cuando tu esposo venga a pedirte cosas que eso no es lo correcto. Y debes pararlo, ¿qué? A tiempo. Siguiente. Hemos terminado la parte de la hermana Helen White. Hay mucho, hermano. Hay mucho por leer porque la hermana habla inclusive referente a este vicio secreto. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Problemas mentales. ¿Qué sucede? Y llega a tal punto la persona inclusive volverse loco. O sea, es algo serio. Pero pues es como para dejarles ahí que ustedes pueden seguir indagando, pueden seguir mirando. Y quise traerles acá donde dice Gálatas 5:1, que en medio de todo también para mí es una promesa. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, hermanos. El día que usted aceptó a Cristo, el día que yo acepté al Cristo, fuimos libertados. Y debemos mantenernos firmes con Cristo. Pero todas estas bajas pasiones, esta cadena, estas propensiones, esta maldición generacional, hace que nosotros estemos sujetos al yugo de la esclavitud. Pero reclamemos esta promesa, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, ¿qué? Libres. Y no estéis otra vez sujetos ¿a qué? Al yugo de la esclavitud. ¿Sientes a veces que vas a volver a caer en el mismo vicio? ¿Siente otra vez que no te sientes complacida, complacido? Clama a Dios. Dile, Señor, mira por lo que estoy volviendo a pasar ahora. Estoy volviendo a echar atrás, no quiero hacerlo, ayúdame. Yo les he dicho varias veces que es bueno sacar un listado, pero no todo lo vamos a poder solucionar inmediatamente. Es demasiado grande para nosotros. Pero en Cristo nos va a mostrar qué área de tu vida hay que solucionar.
¿Tú tienes un problema? ¿Tu hogar no funcionó? ¿No hay sacerdote en tu casa? ¿Te sientes sola? Tú, hombre, ¿qué pasa con tu esposa? ¿No sientes que hay conexión? ¿Quién te puede ayudar, hermanos? Solo Cristo. Y Él te quiere ayudar para que, primeramente, como sucedió con Angélica, que tú comprendas cuál es tu problema, que tú comprendas de dónde vienes, que así como el hijo de María Angélica, su mejor amigo es Cristo, tu mejor amigo debe ser Cristo. Tu esposo, en el caso de que tu esposo no esté en este momento, debe ser ¿quién? Cristo. ¿Tienes un problema con tu esposa? En ese momento el que soluciona el problema de tu esposa, porque tú tienes un problema de complacencia en el pasado y a hoy no lo has podido solucionar, es Cristo quien te va a solucionar eso. No lo busques afuera. El Señor desea que tú lo busques con Cristo, lo que pasó adentro con tus generaciones. ¿Qué es lo que has venido practicando y que tú esperas que de la noche a la mañana esto se solucione? Pero debes lucharla con Jesús. No sé si alguien tenga una pregunta para yo poder seguir acá con algo que va a ser un tema que se va a tocar la otra semana, que tiene que ver con la falta, el perdón, que tiene que ver con el perdón. Entonces yo me voy a ir adelantando un poco. Aquí pudimos ver, si alguien tiene una pregunta me dicen por favor, yo paro. Lo que tiene que ver con maldiciones, aquí habíamos hecho eso ya estuvo, lo que tuvo que ver este diagrama sobre un ejemplo de adicción al sexo. Aquí estaba el otro ejemplo que teníamos, lo que son propensiones de inestabilidad emocional, que son adicciones. Acuérdese cómo funciona esto. Voy a hacer solamente un recuento rapidito en este. Son maldiciones que se heredan, entonces tenemos inclinaciones o propensiones a, en algunos casos, algunas personas a ser inestables emocionalmente. Y este problema que Satanás lo conoce muy bien, debe llevar a que esta persona, que tú y yo, tengamos una adicción y tengamos una atadura, para él seguirnos manejando y manipulando y atando con esta inestabilidad emocional. Entonces, con esta adicción, por lo general se generan hábitos y dependencias. Entonces, en algunos de los casos que estoy hablando, porque hay muchos en esa inestabilidad emocional, pero en este caso que puse ahí, la persona se vuelve adicta al chisme, a la murmuración y a la ridiculización. Le encanta, si esa persona no está en el chisme, esta persona no está en la murmuración, esta persona no está ridiculizando al resto de las personas, siente que no es feliz. Y ella tiene que estar haciendo eso para que su espíritu, ese demonio, se calme y ese espíritu que está en ella, calme. También lo logra a través de ataduras cuando vienen pensamientos negativos, porque nunca van a llegar pensamientos ¿qué? Positivos. Y esos pensamientos negativos tienen que ver con tu autoestima. Y esa autoestima es porque hay alguien para ti que es mejor que tú. Y eso es lo que tú consideras. Y empiezan negativamente a trabajar para atarte y llenarte de envidia, de celos y de orgullo hacia esa persona. El problema que algo el Señor me enseñó esta semana con la envidia es que tú no envidias porque esta persona tenga mejor carro, porque esta persona tenga más bendecida económicamente. Tú no envidias a esta persona porque es más bonita, porque tiene mejor cuerpo en cuestión de las mujeres, o porque en este momento ella está direccionando, Dios la tiene liderando en este momento y eso en ti detona que haya envidia. No. Esos pensamientos negativos
pues es por tu autoestima baja y tú realmente lo que codicias, lo que envidias y deseas es esa luz propia que tiene esa persona, porque ¿quién se la concedió? Dios. Y usted desea tener esa luz, pero esa luz, hermanos, no la van a tener, ni yo la puedo tener, porque esa luz a cada quien el Señor le ha entregado su porción y le ha entregado una misión y algo que hacer. Pero el enemigo sabe cómo fue Satanás que codició la luz de Cristo. Él no estaba contento con todo lo que Dios le había dado. Perfecto era en todos tus caminos. Era una de las obras más perfectas. Pero él no. Él codiciaba la luz de Cristo. Y eso mismo es lo que el enemigo hace, que tú empieces a sentir a través de una autoestima baja y empiezas a sentir celos y envidia, por lo que habíamos hablado del orgullo de Satanás, porque ahí empieza todo. Siempre queremos ser los primeros, nadie puede ser después que yo, o primero que yo, tiene que ser después, yo tengo que brillar, esa luz está brillando más, yo quiero esa luz, yo quiero brillar como brilla esa persona, yo quiero hablar como habla esa persona, yo quiero tener esa luz que Dios le dio a esa persona. Y si usted no para, usted va a seguir con ese problema toda su vida, porque usted no va a poder tener esa luz. Cada uno de nosotros tenemos la luz que el Señor nos ha dado. Debemos ser agradecidos, no como Satanás, con la luz que Dios nos dio. Y cuando eso sucede, hermanos, pues ya prácticamente si el enemigo ya te tiene tan tomado, pues ya tú pierdes tu voluntad, porque es que el enemigo te habla en primera persona y te habla mal de esa persona. Te hace sentir que la detestas, porque es que a la final el que la detesta es el demonio. Y llega al punto donde tú ya perdiste tu voluntad, y es la voluntad de ellos en ti. ¿Para llevarte a qué? A invalidar la ley de Dios. Y como estas cosas que puse lo mismo en la parte sexual, pues invalidar la ley de Dios, puede llegar al adulterio, en este caso pues se tendría que mirar hasta dónde llega, las mentiras, las explosiones de ira, rebelión, depresión, porque usted no tiene lo que esa luz, usted no es contento con lo que Dios le da, usted quiere, si salió otra luz y usted dice, pero es que esta también me gustó, y entonces tú dices con una situación depresiva, nada te es feliz y logra que amargarte, quitarte la paz. Muchas veces llegas al robo, a poder tener lo que tiene la otra persona, a veces necesitas adicciones químicos para poder dormir, porque es que no haces sino pensar en eso, si esta persona hace esto, todo eso empieza hasta dónde te quiera llevar. Y pues a comportamientos ¿qué? Destructivos. Esto es como otro ejemplo, pero inestabilidades emocionales puede haber más en el caso, por eso le digo yo, cada caso es tan diferente que el Señor, cuando ustedes lo pongan, pueden mirar. Ustedes mismos, Señor, en esta inestabilidad emocional resulta que yo no tengo orgullo, no tengo envidia, pero tengo otra cosa que usted me ha mostrado y eso me hace ser inestable. Hay personas que ustedes se han dado cuenta que le encanta hacer sentir mal a otras personas. Están cargados de envidia, que les encanta ridiculizarlos por su aspecto. Eso es satánico, eso no viene de Dios. Y eso está totalmente perdida la voluntad del Señor. Cuando esa persona no es así, se siente en cautividad. Pero ¿hasta dónde el enemigo quiere llevar a esta persona a que usted pierda la voluntad? Bueno, hermanos, si hay alguna pregunta, si no, yo sigo. Al comienzo, para que ustedes vayan, las diapositivas, creo que fue... No recuerdo cuánto hace, hablábamos sobre las cadenas espirituales que atan al pasado, porque esto lo hablamos de donde salió todo y donde la hermana Helen White también Dios me dio la parte para que pudiera hablar que esto es cierto. ¿Por qué?
Porque muchos creyentes, vuelvo y lo repito, porque yo ya lo había dicho en temas anteriores, batallas como problemas mencionados, ¿sí? Como lo que hemos estado hablando. Hermanos, y estos problemas realmente impiden su crecimiento espiritual. Estas ataduras realmente son como eslabones. ¿Cuáles ataduras? Esos problemas que usted ahorita está identificando. ¿Siente envidia? ¿Tiene problemas emocionales y en este caso tu problema es la envidia? ¿O tu problema es el orgullo? ¿O es un conjunto, es un cóctel de estas cosas? Pues déjeme decirle que esto es una atadura y para que lo puedas comprender hacen parte, son como eslabones que forman esa cadena. Por eso es que a veces podemos ver, uy, yo tengo esto, uy, yo tengo aquello, uy, tengo aquello. Pues claro, está formando la cadena. Y esa cadena, llamémoslo así, nos tienen unido a nuestro pasado. Usted ni siquiera, hermano, está viviendo este presente ni el futuro que Dios tiene para usted. Y lo está hablando a alguien que el Señor también se lo mostró. Y el enemigo nos tiene atosigados, tristes, deprimidos, frustrados, acomplejados, viviendo un pasado que hace rato ya pasó. Lo único que tenemos que recordar el pasado es recordar cómo Jesús ha conducido nuestra vida. Pero no para yo estar atada a mi pasado. Y esto pues fue heredado, llamémoslo así, por nuestros antepasados. En mi caso, por familia que no era creyente, mis padres no eran creyentes, eran vulnerables a muchas cosas, quizás tú también, pero quizás tú no, tú naciste dentro de un lugar adventista, pero quizás podemos mirar en el pasado qué te hace vulnerable hoy, qué fue vulnerable para digamos, tus padres, tus abuelos, ¿sí? El problema es de esta herencia espiritual, es que es negativa. Y ella se manifiesta, mis queridos hermanos, cuando nosotros abrimos las puertas, dándole al enemigo, ojo, porque somos nosotros quien le damos a Satanás, el derecho legal de entrar a nuestra vida, manipularnos, quitarnos la voluntad, seguir teniéndonos en cero crecimiento espiritual con Dios. Y lo peor, cuando esto sucede, ¿cuál es la finalidad también, aparte de ir en contra de la ley del Señor? Es que mientras eso sucede, estas ataduras va atacando tu mente, tu voluntad, tus emociones. Y cuando ya ataca todo lo que tiene que ver tus emociones, hermanos, analícese ustedes mismos, no analicen al otro. ¿Qué pasa cuando Satanás ataca tus emociones? Tú empiezas a tener comportamientos de ira, explosiones que no entiendes ni por qué reaccionas así, ni por qué a veces eres grosero o grosera. Llegas al punto cuando ya te controla de toda esta manera que tienes una rebelión directa e indirectamente contra Dios. Pero a la final quiere llevarte a una depresión, que tú no vales nada, que tú no eres un hijo de Dios, que Dios, ¿cómo te va a querer como eres? Cuando eso no viene de Dios. Y llevarte a ¿qué? A una depresión. Cuando tú vibras bajo en esta depresión, tú eres una presa fácil para el enemigo. Porque de esa manera es como él quiere llevarte al suicidio. En algunos casos, que hemos visto casos, o quizás no lo he tenido hasta el fondo, pero son esas hambres compulsivas que son como ansiedades, que algo está pasando, pero nosotros, cada uno lo desarrolla de una manera diferente. Para algunos somos como el comer compulsivamente, para algunos son la depresión, tienen como pensamientos de suicidarse, para algunos se desfogan, llamémoslo así, en la parte sexual, para otros son adicciones químicas. ¿Me hago entender? La finalidad es que llevarte a comportamientos destructivos para acabarte.
Es por eso que vemos que muchos cristianos quizás luchan contra estos problemas. Y hemos luchado, pero hemos luchado mal, porque hemos llevado vidas derrotadas. Y hemos llevado esas vidas derrotadas, ¿por qué? Limitados por la culpa. ¿Y sabes qué? A veces Dios permite que tú pases por cosas, te pone personas que muestra quién eres en el fondo y cómo has podido camuflarlo y no había podido salir a flote. Y en ese momento, cuando tú te das cuenta quién eres, tú te sientes tan culpable que no eres capaz de seguir avanzando, que tú crees que el Señor no te ama. El Señor no le gusta como somos, pero eso es diferente a que el Señor no nos ame. El Señor nos ama. Y muchos que no han conocido de Jesús tratan de cambiar sus propias conductas por sí mismos. Obras ¿qué? Falsas. Y lo que sucede cuando a veces nosotros tratamos de solucionar esta situación nosotros mismos, terminamos cayendo en ese lodo, enredándonos y llenándonos cada momento más de lodo porque nos estamos enterrando cada vez más. Llegamos al punto de una desesperación y por eso hemos visto que muchos no son capaces de seguir y abandonan la caminata cristiana. Porque esto es muy difícil y muy duro de llevar. Claro que sí, cuando peleamos, ¿qué? Solos. Pero cuando es Jesús el que pelea nuestras batallas, esto cambia. Así que es como vamos a mirar para la próxima semana la falta de perdón. Porque esta es muy importante. Hermanos, porque esta falta de perdón tiene que ver con mucha gente que ha sido lastimada, herida, rechazada o humillada. Vuelvo y repito, gente que ha sido lastimada, herida, rechazada o humillada. Cuando esto ha sucedido, alguna de estas palabras en tu vida, alguien te ha lastimado, alguien te ha herido, alguien te ha rechazado, el rechazo sí que es feo, o te ha humillado, ¿qué sucede en tu vida? Tu vida se llena de rencor y resentimiento. Y ahí el enemigo sabe que nuevamente te bloquea y no puedes crecer espiritualmente. Y ahí es cuando más necesitamos cortar con todas esas cosas que un día marcó tu vida, con todo eso que un día te ultrajaron, te humillaron, te lastimaron. Tú tienes que recordar y hagan ese ejercicio, hermano, esta semana. ¿De qué manera desde tu niñez recuerda que te han lastimado? Pregúntale al Señor, inclusive desde que tú eras un feto, cómo tu madre te lastimó. Cómo tú pudiste comprender desde el vientre que tú no eras deseada. Cómo ahora en la adultez se te dificultan muchas cosas. Inclusive tener apegos sentimentales hacia las personas. Pareciera que fueras un témpano de hielo, pero es el Señor que te puede decir, ven te explico qué pasó en tu pasado, ven te explico algo, así como pasó con María Angélica, también el Señor me mostró, hermano, yo puedo dar fe de cosas inclusive sin antes de haber nacido. Pude comprender muchas cosas de mi vida, esos bloqueos que yo tenía. Todavía los tengo algunos. Voy con calma, no quiero desesperarme porque sé que no puedo llevarlo todo. Jesús sí, pero el Señor sabe mi limitante y sabe que Él debe trabajar poco a poco con cada uno de nosotros para irnos limpiando.
Y todo esto, después miraremos todo lo que tiene que ver, lo que yo les decía, con esta falta de perdón, que tiene que ver con las adicciones, que tiene que ver con los hábitos, que tiene que ver las dependencias, que es lo mismo. Y sabe que cuando a nosotros nos lastima, hay una parte que nos afecta grandemente. Cuando nosotros somos rechazados, somos heridos, somos humillados. Y sobre todo el rechazo empieza a generar en nuestra vida una imagen pobre de nosotros mismos. Y a veces decimos y vemos personas, porque yo lo he visto y el Señor me lo ha mostrado, que uno no les ve autoestimas bajos, pero sabe que todo eso es mentira, son caparazones. Están llenos de complejos, están llenos de autoestimas bajos. Lo que pasa es que hay algunos son más, entre comillas, más débiles, entre comillas, porque ellos lo sacan a la luz, ellos no se lo guardan. Y muchos accionan de una manera agresiva, como diciendo, yo pego primero antes de que me peguen. A mí ya me han lastimado, no me vuelven a lastimar. Yo no me apego a nadie porque es que a mí me terminan abandonando. No, yo no me apego, y si usted tiene que ir, que se vaya, yo abandono primero. Y todo eso, el enemigo sabe que cuando no hay ese perdón, es como puede trabajar con nosotros. Voy a pedirle al hermano Tommy que vamos a leer un texto como de introducción para que quede para la otra semana, que tiene que ver con el perdón, que habla la hermana Helen White. Ok. Está en Joyas de los Testimonios. Un segundo más. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 55. Dice, el testigo fiel se dirige a la iglesia de Éfeso diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2, 4 y 5. Continuemos, por favor, hasta el 55.3, por favor. Ok. Dice, segundo párrafo, dice, al principio lo que distinguía a la iglesia de Éfeso era la sencillez y el fervor de un niño. Manifestaba hacia Cristo un amor sentido, vivo y ferviente. Los creyentes se regocijaban en el amor de Dios porque Cristo estaba continuamente presente en su corazón. Alababan a Dios y su actitud agradecida concordaba con el agradecimiento de la familia celestial. El mundo conocía que habían estado con Jesús. Los hombres pecaminosos, arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados eran asociados con Dios por medio de su Hijo. Los creyentes trataban fervientemente de recibir y obedecer toda palabra de Dios. Llenos de amor por su Redentor, procuraban como su más alto objeto ganar almas para Cristo. No querían guardar para sí el precioso tesoro de la gracia de Cristo. Sentían la importancia de su vocación y abrumados por el mensaje paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres, ardían en deseo de proclamar las buenas nuevas hasta los confines más remotos de la tierra. ¿Me devuelves un poquitico el primero, por favor? Gracias. Y quise montar el contexto porque realmente yo estoy enfocada en el 55.3. Y aquí el Señor, el testigo fiel, se dirige hasta la iglesia de Éfeso. Y esa iglesia realmente había dejado su primer amor. Pero esa iglesia, no todos. Habían algunos que todavía manifestaban el amor de Cristo en sus vidas. Y en ellos había sucedido algo especial, del cual muchos, ahorita cítome al 55.3, como dice, el mundo conocía que habían estado ¿con quién?
con Jesús. Por eso muchas veces nos ven y no ven a Cristo en nuestra vida. Hemos dejado ese primer amor. Quizás nadie nos mostró nuevamente hacia dónde debemos seguir trabajando nosotros mismos con Jesús. Y en medio de todas estas cadenas que hemos arrastrado, no hemos podido avanzar, no hemos podido crecer, no han podido ver nuestros hermanos, nuestras familias, a Jesús en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto no ha pasado en nuestra vida. Los hombres pecaminosos, arrepentidos y perdonados, limpiados y santificados. O sea que en nosotros debe haber ¿qué? Porque nosotros somos pecaminosos, hermanos. Debemos arrepentirnos, debemos perdonar y que nos perdonen. Después mire que no es coincidencia como habla el Señor. Ahí sí llegamos a ser ¿qué? Limpiados y santificados. El sábado el Señor nos hizo ¿para qué? El sábado fue hecho ¿para qué? A causa del hombre. ¿Por qué? Porque el Señor decía ¿qué? Santificarnos. Amén, Jessie. Santificarnos. Pero para santificarnos debe haber en nosotros un genuino arrepentimiento. Debe haber un genuino perdón. Y yo le digo, no, es que yo ya le pedí perdón a Dios, porque es que yo no perdono a tal persona. Y uno cree que eso se quedó así. No, hermano, eso no es así. A nosotros no nos gusta luchar con Jesús. Y uno rápido dice, no, pues que yo ya le dije. Pero ¿cuántas veces usted un día, dura todo el día, Señor, se me está volviendo a levantar esto contra esta persona, siento esto contra esta persona, me da rabia por esto? ¿Cuántas veces usted lucha solamente por esa palabra perdón? Que si Dios te ha mostrado que tú no perdonas, ¿cuántas veces has luchado con el Señor para que te dé ese don del perdón? Y que tú puedas también pedir perdón al resto de la gente. He conocido muchas personas que se les dificulta pedir perdón, ¿saben? Porque en sus casas no les enseñaron a pedir perdón, ni sus madres les han pedido perdón. ¿Sabe que eso me pasó a mí? Pero empecé a trabajar eso con el Señor. Y si alguien hizo algo así, no me importa, yo pido perdón. Pero yo quiero ser liberada de lo que queda, de lo que viene. No quiero quedarme más atada en nada del pasado ni nada de eso, mi vida sigue. Y si con eso contribuyo a que la otra persona se sienta tranquilo, lo hago, o tranquila. Eso he venido aprendiendo. ¿Lo de quién? De Jesús. ¿Por qué no lo hacía? Porque es que yo nunca escuché a mi mamá que se equivocara y me pidiera perdón. Hasta hoy no lo ha hecho. Pero yo no me voy a frenar por eso. He encontrado la bendición del perdón. Ahora, después de eso, voy a pedir a Tommy que leamos la oración de Jesús, cómo es que se debe orar y el por qué debemos perdonar. Luego, pues todavía no, Tommy, todavía no, por favor. Ok. Gracias. Y luego nosotros debemos ser, ¿qué? Limpiados. ¿Me la devuelves otra vez, por favor? Debemos ser limpiados. Y Sí, luego, ¿qué? Santificados. Hay una pregunta, Elcira, Sí, señora. por YouTube, la hermana Milena pregunta, ¿entonces todas las adicciones son demonios? Bueno, voy a volverles a explicar. Ahora la final esto. Me recuerda, Jessie, para yo para poder terminar y cerrar esto. ¿Listo? Listo. Me recuerda ahorita volver a explicar esto. ¿Qué sucede con esas adicciones? Bueno, listo. Entonces, debemos ser ¿qué? Santificados. Cuando eso sucede, dice acá, eran asociados con Dios por medio de ¿quién? De su Hijo. Y esto empieza a producir frutos verdaderos, hermanos. Los creyentes trataban fervientemente de recibir y obedecer toda palabra de Dios. ¿Llenos de qué? De amor por su Redentor. Fíjese que a veces Dios pide cosas que a nosotros nos desagrada y no nos gusta. Y peleamos contra Dios porque no queremos que nos llame a ninguna misión ni a nada porque no nos gusta, porque el amor realmente hacia mi Jesús no es fuerte. Y ahí es cuando Dios nos muestra realmente, cuando te pregunta a ti o me pregunta a mí, Elcira, ¿realmente me amas? ¿Vas en serio?
Pero cuando Dios pide que tienes que sacrificar algo, ahí muestra de qué estás hecho. Procuraban con sus más altos objeto ganar almas para Cristo, hermanos. A veces creemos que hay que ganar almas allá afuera. Hay hijos pródigos dentro de la casa del Señor, hijos que se están perdiendo dentro de la casa del Señor, que no sabe qué están pasando, que están guardando todos esos pecados acariciados. Y solo estamos empezando a traer y traer y traer. ¿Qué pasa con los que estamos adentro? Y no querían guardar para sí el precioso tesoro de la gracia de Cristo. Y cuando alguien conoce a Cristo, no se quiere quedar egoístamente con ese conocimiento para esa persona. Esa persona quiere mostrarle y enseñarles a otros su amigo Cristo. Sentían la importancia de su vocación y abrumados por el mensaje. Paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Ardía en deseo de proclamar las buenas nuevas hasta los confines más remotos de la tierra. Y algunos, porque el Señor a cada uno también nos pone a trabajar, algunos los manda afuera, a otros los manda a empezar a trabajar por su familia, a otros los manda a empezar a trabajar por la grey de Dios. Y vamos a cerrar esta parte con la oración que Tommy nos va a mostrar, la vamos a leer. Cómo es de importante el perdón, y ya ahorita contesto la pregunta. Ok, está en Lucas 11 o en Mateo 6. Vamos a leer la de Lucas. Dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metan en tentación. Bueno, aquí es clave que el Señor nos habla del perdón, que el perdón realmente fue dado para la persona que fue herida, no para el que hirió, porque el que hirió ni se acuerda. Pero la persona que fue herida, más que todo para esa persona, no quiere decir que el que hirió no debe pedir perdón, ¿no? Pero la persona que fue herida no vive el presente por estar viviendo, ¿qué? El pasado. Y vamos a ver cómo es de importante romper y que eso también se vuelve una atadura y una maldición generacional. Es lo que yo, pues, con el Señor he aprendido y el por qué la importancia de trabajar con el perdón. Bueno, me recuerdas la pregunta, Jessie, porque ya se me está haciendo como tardecito. Sí, dice entonces todas las adicciones son demonios. Bueno, tú tienes una adicción, vuelvo otra vez, espérame, busco otra vez el archivo. Espérame, salgo de aquí un poquito. Entonces voy acá. Recuerde que aquí yo puse adicción al sexo, ¿sí? Porque es una adicción. Pero recuerde que en la otra diapositiva yo puse como otro ejemplo la inestabilidad emocional, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo funciona? Vuelvo y les digo, esta adicción realmente se ve aquí, que es la manera en la que Satanás trabaja. Cómo él logra que tú tengas una adicción y los demonios lleguen a controlar tu vida, generando un hábito y una dependencia. ¿De qué? De una propensión o una maldición heredada. Entonces, en el caso de la adicción al sexo, o el sexo, para que no nos enredemos ahí, el sexo. Satanás sabe que tú tienes un problema generacional con el sexo. ¿Qué sucede? Los demonios, por ponerlo así, hay ciertos, de acuerdo en categorías, saben dónde trabajar dependiendo de las maldiciones heredadas por cada familia. Entonces, hay algunos especializados con lo del sexo.
se dedican a trabajar en esta persona que sabe que heredó esa maldición generacional o esa inclinación hacia la adicción al sexo. Entonces esos demonios trabajan con dos palabras claves: que esta persona se vuelva adicta y que a su vez la puedan atar, ataduras. Y entonces ellos llegan y dicen, ¿cómo podemos lograr que esta persona se vuelva adicta? Generando hábitos, que todo eso lo explicaba a través del escrito de la hermana Helen White, y generando dependencia. Y entonces, ¿ellos qué hacen? Te muestran la pornografía o el vicio secreto, en este caso, la masturbación. De esa manera, tú abres la puerta, hay como un huequito en la cual ese huequito tú lo heredaste y tú ya te empezaron a generar esa adicción, ese hábito y esa dependencia. ¿Y ellos qué hacen? Te hacen que tú cada vez vayas a la pornografía, vayas a la masturbación, para poder ¿qué? Controlarte y que tú pierdas la voluntad. En algunos de los casos, los demonios, cuando tú ya has perdido la voluntad, ya llegan a poseerte. Ya tú ni siquiera puedes decidir qué quiere o qué no quieres. Ya tú ni tienes la voluntad de decirle al Señor, ayúdame con este caso porque no puedo. Has perdido tu voluntad. Pero todo esto es un proceso para ellos poder llegar a habitar y, como sucedió con Cristo, llegar a habitar dentro de ti para una vez tú hayas perdido la voluntad. Pero esto es un proceso en el cual, si uno está identificando, oye, yo estoy en este hábito, empecé a caer en la pornografía no sé en qué momento, o desde tal edad yo vengo con la masturbación, ya es una dependencia, tengo pensamientos a través de las ataduras, entonces el enemigo manda a los demonios a llenarte, tú estás así normal trabajando, estás haciendo algo y de un momento a otro te vienen pensamientos lascívicos, pensamientos grotescos, pensamientos sexuales, pensamientos que usted dice, uy Dios mío, pero ¿qué pasa? Pero en algunos de los casos ya esa persona al haberlos llegado a que sean adictos a la pornografía, a la masturbación, pues se han debilitado y realmente ya los pensamientos están inundados por ellos. Y es como empiezan a acorralarte, atarte al punto a que tú ya pierdas tu voluntad. Y ya llegan al punto que es la posesión. Pero ellos trabajan a través de tus debilidades heredadas, propensiones heredadas. Espero que me haya hecho entender. Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a cerrar con una oración. De pronto sentí que si la hermana Ruth nos puede colaborar cerrando con una oración, si es tan amable. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su santo y buen nombre. Padre amado, gracias te damos porque nos has venido explicando, nos has venido advirtiendo y nos has venido también dando la solución a todas estas situaciones, estos pecados generalizados que tenemos, que muchas veces no sabíamos por qué los teníamos, por qué actuamos de una manera tan diferente o que no lo ignorábamos, Señor glorioso. Pero hoy entendemos que son pecados que se han venido heredando. Pero hoy tú nos has mostrado que con tu poder podemos desatarnos de ellos. Podemos romper esos eslabones de esas cadenas, pero solo entregándoselas a ti, Señor, meditando contigo, dándonos tiempo de calidad contigo, Señor, suplicándote, pidiéndote, implorándote que nos muestres cada situación en que estamos
a veces esos pecados ocultos, esos pecados que no nos dejan avanzar, nos retienen. Pero en nuestros momentos te pedimos que nos perdones, Señor glorioso. Que esta semana saquemos tiempo de calidad contigo. Nos han dejado también, la hermana Elcira, una tarea también de meditar en ese nuevo tema que vamos a tener sobre el perdón. A veces pensamos que solamente con decirte perdónanos, pero no declaramos ni siquiera el pecado con su nombre, Señor. Gracias porque nos vas a enseñar también a pedirte perdón, Señor, como tú lo has dicho en esa oración tuya, Señor. Padre amado, también te agradecemos por todos tus hermanos que han sacado ese tiempo para escuchar esta meditación y ponerlas en práctica, que no las dejemos allí en el olvido, ni escritas en esos cuadernos que hemos anotado, sino que la estudiemos, la meditemos. Padre del cielo, también tú tienes el poder para librarnos de todos estos demonios que a veces no lo sabíamos que estaban allí cerca a nosotros. Te abrimos las puertas cuando vienen y la tocan. Pero solo tú, Señor Jesucristo, que moriste en la cruz, resucitaste y está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros, podremos lograr victorias contigo. Padre del cielo, te pedimos que esta semana sea una semana dispuesta a recibir esas bendiciones que tú nos vas a dar. Bendiciones que sobreabundan, porque tú lo dices, está escrito. Y que no solo sean para nosotros, sino que sean para todas aquellas personas que llegan a nosotros, que están cerca a nosotros, que tenemos esa oportunidad de comunicarle, de hablarles de ti, Señor glorioso, ese gran amor que tú nos tienes cada uno. Esa preocupación que tú tienes hacia nosotros, hasta esos hijos, pecadores que somos. Padre amado, únjanos con su Santo Espíritu y permita que nosotros le permitamos abrir esas puertas a ti, solo a ti, oh buen Dios, para que trabajes en cada uno de nosotros y que estemos dispuestos y que estemos preparándonos, porque tu venida está pronto, está a las puertas, con todos estos acontecimientos que hay, Señor, con todos estos cambios de clima, destrucciones, inundaciones, de todas estas pestes que hay. Tu venida está muy cerca, Señor. Por eso tu pueblo, tu remanente, esté dispuesto a aceptar tu salvación. Padre amado, te pedimos por este municipio de Ojo, que se ha desatado atracos
de jóvenes, son jóvenes, Señor bendito, menores de edad, que están haciendo estos atracos. Jóvenes que llenos de droga alucinógena, que entran a sus casas y no les interesa quién haya. Pero Padre del cielo, tenga misericordia de este municipio de Obo. Y despiértanos como tu pueblo, como obreros tuyos, a llevar este mensaje de salvación. Y así también para el Huila, para este país Colombia, que está muy azotado en ciertos lugares. Pero Padre del cielo, no sé en qué momento nos va a tocar esta situación adversa, pero está anunciada, Señor. Permita que nos tomemos de tu mano poderosa, así como lo hizo Jacob, y no te soltemos hasta que tú nos bendigas. Padre amado, tómanos como enteramente tuyos. Todos tus planes los ponemos a tus pies. Mora en cada uno de nosotros. Úsanos en tu servicio, Señor, y ayúdanos a confiar en ti, porque te lo pedimos a ti, oh buen Jesús, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén.